El tema que vamos a trabajar ahora es el texto. Texto proviene del latín textum, que significa tejido o trama. Todo texto es una trama, un tejido que está compuesto por oraciones, por párrafos que están encadenados, que se refieren a un mismo tema. Vamos a leer el concepto que aparece acá. El texto es una unidad de comunicación que se desarrolla alrededor de un tema determinado y está formado por párrafos. Cada párrafo está compuesto de una o varias oraciones que se relacionan alrededor de una idea. Los textos escritos utilizan el código lingüístico, que es lo que hemos venido trabajando con el tema de la comunicación, y pueden también estar acompañados por elementos no lingüísticos. Por ejemplo, las imágenes que suelen acompañar al texto principal. Esto sería lo que se conoce como elemento paratextual o paratexto. Las fotos, gráficos, ilustraciones, imágenes son elementos paratextuales. Un texto, para que sea comprensible, debe reunir dos condiciones, la coherencia y la cohesión. La coherencia es cuando todo lo que implica el texto se refiere a un mismo tema y se puede extraer de él un tema principal. Entonces, los párrafos, las oraciones y los paratextos están orientados hacia un tema principal. Por lo tanto, quien lo lee lo puede comprender. Entonces, veamos otra forma de definirlo. Un texto es coherente cuando la información que presenta está bien organizada, aparece de manera progresiva y sigue un orden lógico. La organización textual depende de la intención comunicativa de cada texto, es decir, de la función del lenguaje que predomina, ya sea referencial, apelativa o emotiva. De acuerdo con su intención comunicativa, los textos responden a una estructura particular que diferencia a uno de otro. La estructura textual colabora también con la coherencia global. Entonces, para simplificar todo esto, la coherencia del texto es cuando yo puedo identificar en el mismo un tema principal, un tema central y subtemas que están relacionados. ¿Cómo están distribuidos los párrafos? ¿Qué imágenes presenta? ¿Qué otros elementos paratextuales? Todo eso también contribuye a la coherencia y depende del tipo de texto con el que estemos trabajando y de la intencionalidad de ese texto. El otro procedimiento necesario para un texto es la cohesión. La cohesión es la manifestación más importante de la coherencia interna, que se logra a través del uso de elementos gramaticales y léxicos. Por ejemplo, fíjense acá. El primer objetivo fue la Luna, alcanzada en 1959 por las sondas soviéticas Luna 1, 2 y 3. Esta última reveló la cara oculta de nuestro satélite natural. Fíjense, la segunda oración está unida con la primera a través de ese pronombre esta. Dice, esta última de quién está hablando, de Luna 3, el satélite Luna 3. Entonces, relaciona la primera oración con la segunda a través del uso de un pronombre para evitar repetir Luna 3. Esa es la cohesión. Es ver cómo se relaciona una oración con la anterior y se utilizan palabras para reemplazar y evitar repeticiones. Hay distintos tipos de cohesión, ¿sí? Tenemos la correferencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la elipsis, la sustitución léxica a través de sinónimo o sinonimia, hipónimos e hiperónimos, que ya lo han visto ustedes el año pasado. Y ahora vamos a avanzar un poquito acerca del término este que aparece acá, paratexto. Bien, vimos el concepto de texto. Vamos a ver qué significa paratexto. Paratexto también es un término que proviene del latín y tiene un prefijo, para. Para significa junto a o al lado del texto. Acá lo tienen escrito. El conjunto de estos elementos se denomina paratexto. Para es un prefijo griego que significa junto a. Son todos los elementos que acompañan al texto solito. ¿Cuáles pueden ser esos paratextos? Bueno, hay de dos clases, verbales e icónicos. Los verbales están formados por palabras, es decir, título, subtítulo, copete. Los icónicos están formados por imágenes.
por ejemplo, fotografías, ilustraciones, esquemas. En el caso de un libro también tenemos elementos paratextuales como la tapa, la contratapa, la solapa, el título, el índice. Vamos a avanzar un poquito acerca de esto. ¿Cuáles serían los paratextos de libros más comunes? Tenemos la tapa, que es lo primero que vemos en un libro y es como la cara, la presentación. Allí tenemos el título del libro, el nombre del autor o los autores, una imagen o dibujo. También puede estar el logo de la editorial y si el libro pertenece a alguna colección, el título de ese libro, de esa colección. La contratapa, que es la parte de atrás del libro. Allí se puede encontrar un resumen del contenido, del texto o la biografía del autor, o algún comentario o una crítica de otros autores. Las portadillas son las páginas iniciales del libro. La primera suele estar en blanco. En las páginas siguientes se repite y se amplía la información brindada en la tapa del libro. El copyright es un paratexto a cargo del editor. Es el derecho que tiene la editorial de hacer una publicación y de acusar o denunciar a aquellos que reproduzcan parte o la totalidad de un libro a través de fotocopias. Es decir, que nosotros vivimos alterando este requisito del copyright. Y está al dorso, es decir, en la parte de atrás de la última portadilla. Las portadillas van al inicio, entonces en la parte de atrás de la última portadilla. El índice. ¿En qué consiste? Le permite al lector encontrar un determinado tema y acceder a la organización del contenido del libro. La bibliografía. La bibliografía, ¿en qué consiste? En muchos libros, las últimas páginas tienen los datos de los libros consultados por el autor, de los libros, de los artículos, de los textos consultados por el autor, si se trata de un tema de investigación, por ejemplo. El prólogo y el epílogo. El prólogo está antes del texto principal, lo antecede. Puede estar escrito por el mismo autor, por el editor o por alguna persona que sea conocida en el área del libro en cuestión. Tiene función informativa y persuasiva, es decir, que pretende influenciar o convencer a algo, de algo al receptor. El epílogo aparece al final. Es un paratexto ubicado después del último capítulo del texto principal y tiene también función persuasiva e informativa, y consiste como en un cierre del texto leído. Recuerden, en el diario de Ana Frank, ustedes tienen un epílogo que cuenta lo que le pasa a la familia después de que han sido encontrados por la Gestapo. El epígrafe es una cita extraída de otro libro que pertenece a otro autor. Suele aparecer después del título de un capítulo de un libro. Las notas. Las notas son los textos que presentan determinada información al final de la hoja. Se le llaman notas al pie de página. También pueden aparecer referencias bibliográficas sobre un fragmento que aparezca citado en el libro. Estos entonces serían los elementos paratextuales de los libros. Vamos a los paratextos que aparecen en los diarios. ¿Qué tenemos? La volanta, que aclara el significado del título y sirve para contextualizar la noticia. Siempre va antes o arriba del título, por eso se llama volanta, está sobre el título. El título es lo más significativo de la noticia, está en negrita, en un tipo de letra especial, más grande. Después tenemos la bajada o copete, que está debajo del título y funciona como un breve resumen de la noticia. Después tenemos el cintillo, que señala el nombre de la sección, el número de la página, el nombre del diario y la fecha y guía al lector en lo que está decidiendo leer. O sea, las secciones cuáles son: policiales, internacionales, economía, espectáculos. Entonces, si yo quiero leer algo de eso, me tengo que remitir a las secciones y para eso, bueno, miro las secciones, que es lo que corresponde al cintillo. La fotografía, que ilustra la información que se presenta. A veces se usa para llenar un espacio en blanco. El epígrafe o pie de foto es la frase que se incluye debajo de la fotografía para explicar su contenido. Después tenemos el párrafo de resumen, que es un paratexto que condensa la información contenida en la noticia y que está ubicado en el primer párrafo del texto. El bloque de resumen es un párrafo que se incluye en el cuerpo de la noticia y aparece en negrita o cursiva.
Y el anexo se ubica al costado de la noticia principal y enriquece la información presentada en la noticia central. Lleva título y puede tener volanta y copete, es decir, que es algo que se agrega a esa noticia central. Y vamos al paratexto de un artículo de divulgación científica. Allá tenemos sobretítulo, que lleva el nombre de la disciplina científica, ya sea astronomía, genética, por ejemplo. El título del artículo, el copete, que ya lo explicamos, tiene la misma función que en el paratexto de un diario, tablas y diagramas, fotografías e ilustraciones, el pie de fotografía o ilustración, que lo nombramos epígrafe, y la infografía, que contiene tres componentes: el visual, el gráfico y los relatos o descripciones. En la infografía se mezcla la imagen, fotografías, dibujos o esquemas, flechas, diagramas, tablas con texto, es decir, con los relatos y las descripciones. Todo eso aparece dentro de un recuadro. Estos serían entonces los elementos paratextuales de un artículo de divulgación científica, para texto de diarios y para texto de libros. Una vez explicado este tema, les voy a indicar cuáles van a ser las actividades. Vamos a trabajar con el concepto de texto que vimos al inicio, acá, las dos condiciones del texto, coherencia y cohesión, esto lo vamos a ver después, y vamos a trabajar con el paratexto. Espero haber sido clara en mi explicación y cualquier duda me están consultando.